Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a preguntarle al padre Antonio Ruiz, y le agradecemos mucho su presencia, todo lo que rodea, o lo que nos dé tiempo en estos 25 minutos, la vida parroquial, más que la vida, la esencia. ¿Qué es una parroquia? Ante todo, gracias por estar aquí, padre. Muchas gracias también, hermana Carmen. Bueno, lo primero sería la iglesia. Cristo instituyó la iglesia le puso una cabeza, diríamos un párroco, ¿no?, a toda la iglesia, que es el Papa. Entonces el Papa tiene la misión del culto divino, de la salvación de las almas y la asistencia a los pobres. Pero como él no va a llegar al mundo entero, divide la iglesia en partes que se llaman diócesis. Entonces se divide en diócesis y al frente de la diócesis pone al obispo. Y el obispo, pues como también tiene una parte muy grande para ayudar al Papa en la misión de la salvación de las almas, del culto divino y la asistencia a los pobres, pues a los pobres siempre los tendréis y vosotros ayudadle vosotros, dijo Jesús, ¿no? Entonces, el obispo divide su diócesis en partes, en zonas que van a ser lo que se llaman las parroquias. Entonces, una parroquia, ya dentro de la iglesia, es una división territorial eclesiástica hecha por la iglesia, no es la fundación de Jesucristo, no es que Jesucristo dividiera la tierra, ni San Pedro, ni los apóstoles. Obviamente, padre. Eclesiástica, por lo tanto, de la autoridad de la iglesia actual, que está bajo la jurisdicción espiritual de un párroco o rector. Pero el obispo, como no puede en toda su diócesis, divide en zonas, parroquias, hace una división territorial y al frente de esa parroquia pone un párroco o un rector o un administrador, ¿no? Ya el obispo, la zona, el modo de llamarle, esas cosas, pues ya puede variar un poco en la zona, el lugar y el tiempo, ¿no? Pero esto es lo que es una parroquia, esa jurisdicción. Entonces la parroquia en cuanto territorio. Pero luego vemos que pasamos por la calle y decimos, esta es la parroquia. ¿Y cuál es la parroquia? Pues esta, un templo, un edificio. La parroquia material, la iglesia principal o el templo parroquial de este territorio que hemos dicho antes, esta división territorial eclesiástica, donde se administran los sacramentos, donde se ofrece la atención espiritual a los fieles y se da la enseñanza de la doctrina. Esto sería, en breves ideas, lo que es una parroquia. Perfectamente. Ya sea territorial o ya sea el edificio. Muy bien. Y claro, muchas personas quizás no saben cuáles son las tareas o funciones del párroco o rector, como usted ha dicho muy bien, ¿no? En la cabeza de esa parroquia, el sacerdote encargado de ella. La iglesia está constituida para el culto divino, para la cura de las almas y la asistencia de los pobres. Por lo menos esa fue la intención de Jesucristo al enviar a los apóstoles al mundo entero predicar el Evangelio. Entonces esa es la tarea de una parroquia. El culto divino. Entonces el párroco es el encargado, su tarea principal es el culto divino. Por eso realizar los sacramentos. Como a veces las parroquias son grandes, por eso tienen ayudantes, que son los vicarios, otros sacerdotes que le ayudan en el culto divino. La cura de las almas, que es la administración de los sacramentos, el bautismo, la confesión, la unción de enfermos, ¿no? Toda la parte de ayudar a las personas a encontrar a Dios necesitan liberarse del pecado.
y de las heridas que el pecado le produce. Entonces, la dirección espiritual, toda esa parte que es atención a las almas en la vida espiritual, es la misión importante, fundamental de un párroco en este sentido. Para poder darle culto a Dios, hace falta conocerlo, el conocimiento y el crecimiento en la fe, que así es cuando se le da verdadera culto a Dios. Y como el Señor quiere ir al mundo entero y predicar el Evangelio, esta predicación tiene que ser, diríamos, curar a los enfermos, por eso es la atención a los pobres, a los necesitados y toda esa parte que se hace. Por eso muchas parroquias tienen Cáritas, la iglesia en general tiene Cáritas, que es la atención a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, y para poder predicarles con obras de caridad y con la palabra de Dios. Entonces, la misión de la tarea de un párroco que lo quiera realizar tal y como Cristo lo ha instituido, tendría estas tres facetas. Culto divino, darle a Dios el culto, la adoración que Él se merece y que quiere y espera que nosotros le demos en esta vida, en esta tierra. La ayuda, la administración de los sacramentos, la ayuda a la salvación de las almas, y todo eso ha ayudado de sus ayudantes, valga la redundancia, es decir, de los vicarios, los sacerdotes que de alguna manera, y no solamente sacerdotes, también religiosos, religiosas y demás. Diáconos, aunque los diáconos están constituidos para la administración de los bienes y la ayuda de los pobres, pero también ayudan en la parte espiritual. Y de esta manera, y luego, para que se dé el testimonio completo, lo que Cristo hizo y quiso que se hiciera, es atender a los enfermos, a los necesitados, a los pobres, que de alguna manera también buscan a Dios y que en la medida que la Iglesia puede, pues lo ha hecho. Estas son las tareas principales de un párroco. Otra cosa es que una parroquia muy grande, que ya está organizada y que tiene una serie de cosas, pues que él se quede más como director y sean otros los que elaboran ciertas cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo sí serían estas las funciones principales del párroco. Claro que sí, y él como cabeza responsable de lo que hagan pues los de otros grupos en su parroquia, claro. Totalmente, o sea, siempre el párroco será la cabeza responsable de todo lo que se haga en la parroquia. Entendido. Aunque tenga, diríamos, los fieles en su casa, ¿no? Pero él, por eso es un padre de familia sobre cada una de las pequeñas familias de su parroquia, entonces debe de preocuparse por ellos, ¿no? Es que la palabra cura, cuando decimos el Señor cura, bueno, pues en realidad es eso, ¿no? Es el que tiene encargo de la cura de almas. Cura de almas, entonces, y como cura de almas es ayudar a la salvación, curar cuando hay enfermedades que son las pasiones desordenadas y demás, cuando hay heridas que son los pecados, hemos herido la caridad, hemos herido el amor de Dios, o hemos herido o roto, ¿no? Muerto. Entonces, por eso tiene la cura de las almas. Esa es su principal misión. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta a lo mejor es como muy evidente, pero quizás no del todo, porque hay algunas de estas funciones que usted ha nombrado donde puede ser ayudado, pero ya nos ha dicho por quién, el culto divino, pues por otros sacerdotes, tal, pero hay también otras funciones de catequesis y demás que puede ser ayudado por otras personas. Es bueno saber todo esto. Bueno, pero en el culto divino no solamente son los sacerdotes, para eso están los monaguillos, los acólitos. Cierto. O sea, hay un grupo de personas que ayudan en el culto divino. Y cuando una parroquia tiene o alberga un monasterio, un convento, una orden religiosa o lo que sea, también, pues entonces el culto divino no solamente es, diría, una cosa es la función de él, del sacerdote, del párroco, ¿no? Él es su misión principal en darle culto a Dios, pero no va a ser solito. O sea, una liturgia bien organizada viene desde la señora que limpia el templo,
viene desde la persona que limpia, lava, plancha los ornamentos, o sea, hay todo un grupo Claro, que claro. ayuda Mantenimiento. el mantenimiento del edificio, la limpieza, el orden, hay muchísimas La cosas. Y luego, música. por ejemplo, los templos, la música, los templos más grandes, pues también quien pone orden, quien pone control de la entrada, o sea, vemos que el párroco no lo puede hacer todo. Una parroquia muy pequeñita, muy así, de 4 personas, pues a lo mejor lo hace todo, pues bueno, pero eso no es lo normal. Ahora, una parroquia que tiene un grupo más importante de fieles y entonces viene una cantidad, se requiere él para poder realizar su función, requiere la ayuda de sacerdotes, de diáconos, de acólitos, de monaguillos, de De el laicos. coro, Ajá. de laicos que canten y un grupo de personas, laicas o lo que sea, que en todo el orden, la limpieza, la ayuda para que esto funcione, hasta incluso la seguridad, ¿no? Sí. También sabemos que hay personas que buscan hacer el mal también en estos lugares, también se requiere personas de orden y de seguridad. Por lo tanto, en el culto, lo más, diríamos, más importante, más general, suelen ser los acólitos, los monaguillos y las personas que, sacristán y demás, que ayudan para que pueda darse toda la parte del culto a Dios. La segunda función, diríamos, la cura de almas, pues ciertamente visitar a los enfermos, darles los sacramentos de la unción, va a ser un sacerdote. Pero por eso hoy vemos que también hay ministros de la Eucaristía que llevan la comunión a los que no pueden venir a misa. Vemos que hay otras personas que también hacen la Legión de María, que hace visita a los enfermos. Entonces, para poder realizar bien su misión, tendría que tener grupos de personas que visitan los hogares de la parroquia para informar al párroco de quién necesita una atención espiritual, quién necesita, pues, ya sea la comunión, ya sea la confesión, ya sea la unción de enfermos. Entonces, una parroquia bien organizada tenía que tener un grupo de apostolado donde quien sea, laicos, ¿no? Normalmente es los mismos, cada uno de los fieles, cuando él conoce, por eso todos pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a la parroquia, luego yo debería de interesarme de que si en mi ambiente que yo conozco, familiares, vecinos, conocidos, lo que sea, alguien se pone enfermo, alguien tiene algún problema o una cosa, poder informarle al párroco para que él envíe a la persona y ya sabiendo una situación, en este caso de la cura de almas, pues problemas o impedimentos para poder recibir el sacramento, la gracia de Dios, que pueda enviar a la persona Claro. adecuada. Es realmente una comunidad parroquial, es una familia. Esto es muy bonito que se viva así. Y la asistencia a los pobres, pues Cáritas, organizar en cada parroquia la oficina, el despacho, lo que sea de Cáritas, ¿no? El departamento de Cáritas, pues personas que son generosas y que ayudan, y aquí ya viene buscar en diversos modos, ¿no? Los medios para poder ayudar a aquellas personas de la parroquia, empezando por los fieles, que por si acaso, ¿no? No es una pregunta que me haya hecho, pero como siempre se suele decir aquello de que hace el bien y no mires a quién, eso no está en la Sagrada Escritura. Entonces, Es un refrán nomás. es un refrán, pero no está en la Sagrada Escritura, no es palabra de Dios. Es Entonces, verdad. hay que empezar a hacer el bien por primero los creyentes, que son los que tenemos obligación. Luego habrá que hacer el bien a los otros para que, viendo vuestras obras, vuestras buenas obras, puedan aceptar la fe y creer. Por eso el grupo de Cáritas, de hacer el bien, de socorrer a los pobres que sea, pero con orden. Orden es primero los de casa. Eso es lo primero. Yo tengo que hacer el bien y no voy a empezar a dar una limosna a un desconocido que pasa por la calle cuando en casa tengo uno que está pasando necesidad. Primero es al de casa.
después al vecino y después a todo el que yo pueda. Pues una Cáritas bien organizada sería ver que todos tienen, que eso fue lo que hicieron los apóstoles, nada más que comenzar a convertirse por miles, y cuando ya vieron que ellos no daban para ello, lo tienen en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, pues nombrad a 7 varones que sean de buena fama, etcétera, para que ellos se ocupen de la administración de la caridad. Y nosotros ocuparnos de la oración y de la predicación. Y así eligieron a los diáconos y los pusieron al frente de Cáritas, de la caridad, de hacer el bien. Eso sería una parroquia bien organizada en todas las actividades, pues el párroco necesita, él es el responsable delante del obispo, delante del papa, diríamos, en la jerarquía, de toda la labor del culto divino, que se dé un culto como Dios quiere, para que sea realmente alabanza de Dios y Dios esté bendiciendo y contento. Para la cura de las almas, que todos puedan buscar a Dios, salvarse y santificarse. Y la asistencia a los pobres, a los de la comunidad, que tengan para vivir, que tengan lo digno, y a aquellos otros que se les pueda hacer el bien. Este sería, diríamos, las obligaciones del párroco, o las funciones. Uh-huh. Padre, quizás alguna persona se pregunta y no sabe quién es el que nombra o cambia de destino a los párrocos, y a lo mejor se piensa que el párroco va a donde quiere, cuando se cansa de un sitio se va para otro. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues esto, como ya hemos dicho, si la Iglesia toda se la encomendó Jesucristo a San Pedro, él es el que tiene la autoridad sobre todos, pero claro, el Papa uno solo no llega a todas las partes del mundo, y por eso ha elegido y puesto esas diócesis o obispos que tienen el encargo de la diócesis. Como la parroquia es una ayuda de la diócesis o una división territorial de una diócesis, le corresponde al obispo. El obispo es el responsable dentro de su diócesis y él es el que pone y mueve a los párrocos. Antiguamente los párrocos eran vitalicios, se ponía y era hasta que se moría, ¿no? Hoy día pues se ve que una cierta movilidad puede ayudar, porque a lo mejor un párroco puede hacer más bien en otra parroquia que no en otra, pero siempre contando con la voluntad y el párroco, ¿no? Claro. Entonces, en esta parte, el que mueve, pone o quita a los párrocos siempre es el obispo. Muy bien, está claro. De la diócesis. Sí. Sigue habiendo lugares donde pues hay un párroco bueno, pues está ahí desde toda la vida, ¿no? Y termina ahí sus días. Pero es verdad que se dan los casos, ahora ustedes ya saben por qué, en que pues cambian y quizás con más frecuencia. Padre, ¿dónde viven los párrocos? Donde pueden y donde quieren. O sea, donde pueden. Primero, si hay casa parroquial. Claro. Porque también el párroco, si es diocesano, o sea, hay 2 clases de párrocos, por decirlo, ¿no? El diocesano y el religioso. El religioso está apoyado por su comunidad religiosa, los franciscanos, jesuitas, dominicos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el obispo le pide a un religioso que lleve una parroquia, normalmente él va a seguir con su comunidad o a formar o tener una comunidad cerca, vive en la comunidad y atiende la parroquia. Si es diocesano, que no tiene una comunidad, puede tener su familia, puede vivir con su familia, o puede, ya pensando en una parroquia, pues sabiendo que, claro, vivir lejos de la parroquia o fuera del territorio parroquial es un inconveniente porque pierde mucho tiempo en el que venir, y como tienes que atender a veces también de noche, funciones temprano, durante el día y también durante la noche cuando hay emergencias, situaciones en las que el párroco debería de la cura de almas, pues a atender, a asistir a una persona que está en peligro de muerte. Pues para no molestar a sus papás o a sus hermanos o entonces, lo que sea. La casa parroquial. Muchas parroquias, no todas, tienen una casa
ya pegada, ya a una distancia, que es la casa parroquial, donde el párroco tiene dónde vivir. Pero él puede elegir otro sitio, pues a veces mejor vivir en una comunidad de religiosos o en una capellanía de unas religiosas, donde va a tener una ayuda. Yo puedo decir, si tengo aquí la casa, yo me tengo que ocupar de las cosas de la casa y además del apostolado. Pero si tengo una comunidad que me ayudan, me facilitan, pues la comunidad te da una serie de facilidades y puedes dedicarte mejor a ello. Por eso digo, cada uno dispone de su libre elección. Ya sea que sea religioso, ya sea que sea diocesano, ya sea que tenga ahí dentro de la parroquia, que tenga a su familia, que tenga su casa y puede vivir con su propia familia, su madre, sus hermanos, sus familiares, entonces, pues él elige dónde vivir. Pero en caso de que es uno que, diríamos, el obispo lo ha mandado a una parroquia y no tiene a nadie conocido y demás, pues entonces tiene también la casa parroquial donde Perfecto. vivir. Él elige dónde He vivir. conocido, padre, ejemplos muy bonitos de sacerdotes diocesanos que también han formado como comunidad, es decir, para no estar solos a todos efectos prácticos y espirituales y de todo, ¿no? Pues a lo mejor los párrocos de 3 parroquias o el párroco junto con el vicario y su ayudante, pues forman una pequeña comunidad en la casa parroquial. Hoy incluso la Iglesia anima a los sacerdotes a que vivan asociados en comunidades y para ello también de varias parroquias vecinas, pues en un territorio que ya hoy pues tienen medios de comunicación más rápidos, para que vivan juntos. Una casa sacerdotal o algo así. Algo así. Eso les sirve pues para su vida espiritual, Ya, su claro. oración, no estar solos si le pasa algo, está enfermo, tiene alguna dificultad y también pues uno necesita a veces consultar, preguntar algo, ¿no? Entonces una ayuda mutua, ¿no? Una ayuda y entonces por eso animando a los sacerdotes a que vivan en comunidad, la Iglesia les anima para que lo hagan, pero por eso siempre tienen libertad. Perfecto. Y bueno, a estas alturas quizás hay algún amigo oyente que se pregunta si los párrocos ganan mucho dinero. Bueno, desde luego sé de muchos que más bien están endeudados con las obras de la parroquia, pero esa es la pregunta. ¿Cobran un sueldo los párrocos normalmente? Explíquenos. Bueno, yo cuando empecé y cuando he trabajado de párroco nunca he cobrado un sueldo. Sí, pero es porque usted forma parte de una comunidad, no era diocesano, ¿no? Porque era voluntad propia, exactamente. Claro. Entonces, la Iglesia tiene que darle al sacerdote los medios para poder vivir dignamente. Claro, pero él es el rector de la parroquia. Entonces, por eso es que él tiene que, de los medios de ayuda, puesto que hay que mantener el edificio, hay que mantener el apostolado, hay que mantener el culto, la liturgia. O sea, hay muchas cosas, muchos gastos que no son personales, que son de la labor del sacerdote o del párroco. Por eso, pero también el mantenimiento del sacerdote, del párroco, de su persona, de su vida, de su salud y mantenimiento, pues también debe de correr el que trabaja para la parroquia es quien le tiene que mantener. Ahora, en ciertos países, como ya el gobierno se mete a cobrar impuestos para cobrar más impuestos, manejar más dinero y después darle a la iglesia, pues dice, bueno, como tú tienes que hacer una obra, vamos a hacer unas obras sociales. Así es que, bueno, pero yo soy católico y ya hago mis obras sociales. Bueno, pues entonces el gobierno cobra ese dinero y se lo da a la iglesia. Entonces yo tomo el dinero para dárselo a la iglesia. Bueno, pues entonces si la iglesia toma ese dinero y está cobrando a la gente de la parroquia, por eso es que el gobierno le paga al párroco en los países donde este convenio está. Depende del país, claro. Alemania es un país más potente y cobra más impuestos. Los sacerdotes cobrarán un sueldo mayor. ¿Y eso no les ha dado buen resultado? Y eso no quiere decir que vivan más santamente. No, Exactamente. incluso sí, hay un problema en Alemania con eso del diezmo y que pagan los fieles. En fin, eso es un tema muy, muy concreto, ¿verdad? Sí,
pero eso se da en varios sitios y ahí no. Por eso a veces que no entendemos por qué, claro, uno se mete a párroco aquí en España, por Sí, ejemplo, en un país ya más así. Entonces, el gobierno ya le paga. A ver, el gobierno ha tomado el dinero de los fieles para obras sociales. está claro. Cuando yo ya estoy haciendo obras sociales, entonces debería de no sacarme el dinero de bolsillo, porque yo las estoy haciendo. Sí, Pero al gobierno le interesa manejar más dinero, entonces te lo cobra ya, es una restitución en realidad y de se lo lo que... da por ahí. Sí, Entonces, pues por ahí tiene un sueldo. Ahora, normalmente es el sueldo mínimo, es el sueldo bajo, ¿no? El sacerdote, como debe no ser, aspirar a enriquecerse, entonces los sueldos suelen ser los sueldos mínimos de cada lugar. Y luego algunas limosnas para lo que diríamos una vida digna, pero a la vez austera, austera. claro que Entonces, sí. esa es la misión. Y depende del lugar. Hay lugares donde no tienen sueldo y se les pide que ellos pues vivan de limosna. Pero también hay quienes son generosos que no tienen sueldo porque ellos renuncian al sueldo porque quieren vivir según la enseñanza de los apóstoles en pobreza y entrega al Señor. Muy bien, claro, y también porque cuentan con una comunidad que les apoya. Bueno, padre, muchísimas gracias por toda esta información. Todavía quedan cosas para saber, tan bonitas, tan interesantes. Pues denos la bendición sacerdotal, por favor, El Señor esté con y con vosotros tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén.